Bienvenidos al módulo 3 de este curso. Ahora que conoces los principios básicos de diseño gráfico, en este segmento te explicaré cuáles son las características y estrategias que utilizamos en la Academia Metrix para realizar gráficas dirigidas a redes sociales. Para nosotros es muy importante realizar piezas gráficas que no solo se vean bien, sino que además generen interacción en redes sociales, y no solo crear contenido que se vea bien estéticamente, pero que no sea funcional, y mucho menos que no nos genere un resultado en estas plataformas. Recuerda que el objetivo de las redes sociales es generar interacción con los usuarios, y para esto el diseño debe estar orientado siempre a cumplir esa función. Hablemos del pensamiento funcional del diseño para redes sociales. Veamos esta gráfica acá. Primero veamos lo que viene siendo la identidad de tu marca. Cuando vamos a hacer diseños para redes sociales es muy importante tener muy claro esto para poder diferenciarnos de los otros anuncios. Entonces siempre tener en cuenta nuestro logotipo, las tipografías con las que vamos a trabajar, los colores de la paleta de colores que seleccionemos y imágenes que nos puedan servir como apoyo para fondo, texturas, etc. En redes sociales tenemos un tiempo de visualización y realmente por lo general es muy corto. Un tiempo de visualización bajo puede ser menor inclusive a los 0.3 segundos, lo cual en muchas de las ocasiones no alcanzaría como para ver ni siquiera el contenido, ni para leer parte de lo que vendría siendo el título de tu contenido. Por lo contrario, un tiempo de visualización alto ya sería de 3 segundos en adelante, lo que sí permitiría que un usuario pueda leer ese contenido. A esto se le denomina stop crawling, que viene siendo la detención del desplazamiento. Hace que el usuario se detenga para poder ver la imagen que tú le estás mostrando o la gráfica que estás mostrando y así poder verla completa. Cuando pensamos en esto, tenemos que tratar de cumplir estos objetivos. Pero no solamente eso, no solamente hacer que la persona se detenga para ver tu publicación, sino que también tenemos que hacer que esa publicación tenga una función, como ya lo vimos. Entonces, dentro de nuestros diseños, tenemos que dejar siempre un llamado a la acción, que puede ser un DM, escríbenos un DM, dale like, comentarnos, compartir la publicación si es posible, guardar y visitar nuestro perfil. Cualquiera de estas interacciones ya nos va a dar un retorno, nos va a dar esa respuesta y va a ser un sinónimo de que nuestro mensaje o el diseño que estamos haciendo tuvo efectividad, se entendió, las personas les gustó y tuvimos un retorno de esa publicación. Ahora hablaremos de los trucos y secretos que nosotros aplicamos en nuestra Academia Metrix. Para esto, viendo el pensamiento funcional para las redes sociales, ahora apliquemos esas mismas estrategias dentro de estos parámetros. Lo primero sería, dependiendo del tipo de marca o dependiendo del tipo de mensaje que quiera transmitir, podríamos utilizar algunas palabras clave, sobre todo si vamos a trabajar marcas comerciales. Palabras como gratis, oferta, tiempo limitado, pocas unidades, trucos, aprende a hacer X cosa o tutoriales. En el caso de que igual sea una marca personal o puedes enseñar a las personas a través de las redes a hacer alguna actividad o algún oficio. Por otro lado, también tenemos los que son los ganchos visuales. Esos ganchos visuales son elementos que van a formar parte de la composición de nuestros diseños. Como por ejemplo, en el caso de nuestra red social, Academia Metrix, utilizamos ganchos visuales para hablar de algunos contenidos en específico y tratamos de relacionar esos elementos con el tipo de contenido que vamos a tratar o que vamos a desarrollar. Entonces tenemos memes que por lo general tienden a ser emocionales y de esa manera podemos hacer que la persona se quede en nuestra publicación. Tenemos igual personajes famosos de películas o de series, entre otros. Tenemos logotipos populares, por ejemplo, si vamos a hablar de algún tema relacionado a Instagram, las personas se engancharían mucho más viendo el logo de Instagram a que si no incluimos nada que tenga que ver con el Instagram. También tenemos los emojis que igual vienen cargados como de alguna emoción y los podemos usar para resaltar algún tipo de mensaje o alguna palabra o darle fuerza a algo dentro de nuestra composición. También tenemos una estrategia de gancho visual que viene siendo el contraste. Esto significa crear un alto contraste en nuestra gráfica para que la persona se detenga solamente a ver lo que a nosotros nos interesa. También tenemos lo que es la composición en F. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general las personas leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces si ubicamos todos nuestros elementos, sobre todo al modo de lectura, en ese orden, vamos a poder ofrecerle a las personas
un mejor entendimiento del mensaje que queremos transmitir, porque van a ir viendo nuestra imagen en ese mismo orden y podemos irlo guiando a través de la gráfica. También tenemos trucos como señalar o ley de la mirada. Estos dos crean una tensión visual dentro de nuestra imagen hacia el punto donde queremos que las personas concentren su atención o donde queramos resaltar lo más importante de nuestra gráfica. Por ejemplo, supongamos que tengamos un producto que queramos vender o algún mensaje en especial que queramos que las personas vean, podemos hacerlo a través de señalar en la gráfica a ese punto o simplemente dirigir la mirada hacia donde está ese elemento. El otro gancho visual sería aprovechar el contenido viral que pueda haber en ese momento, alguna noticia importante, algún acontecimiento igual que sea de relevancia, para hablar sobre algún tema que nosotros queramos tratar utilizando imágenes o haciendo referencia a ese suceso importante y sacarle más provecho a nuestra publicación. Teniendo todo esto en cuenta, para esto también podemos apoyar nuestras gráficas con algún llamado a la acción, como lo pueden ser el escríbenos al DM, dale like, comenta, comparte, guárdalo o vea nuestro enlace en nuestro perfil, para así poder nosotros tener un retorno de esa visualización y saber que el mensaje llegó, que se entendió y que todo estuvo de la forma correcta. Ahora te voy a hablar de las estrategias de diseño para generar contraste. Como lo ves en la gráfica, te lo dejo acá en pantalla, tenemos diferentes tipos de estrategias a nivel de diseño para generar contraste dentro de nuestras composiciones. Esto nos va a ayudar también a resaltar un poco lo que vendrían siendo los títulos o los elementos más importantes de nuestra composición, lo que queramos que las personas vean inmediatamente o puedan leer de forma más rápida. La primera forma de generar contraste es el color. Cuando nosotros tenemos textos que tienen diferentes tipos de color, podemos generar ese contraste y hacer que las personas de repente lean lo que nosotros creamos que va a ser más importante leer. Por lo contrario, si no resaltamos nada, como en el ejemplo de abajo, no va a haber ningún contraste y las personas de repente tendrían que leer todo el texto, todo el párrafo para poder entender de qué trata. Acuérdense que estas son estrategias para tratar de hacer más rápida la comprensión de nuestro mensaje. También tenemos contraste por tamaño y esto va muy ligado de los títulos. Cuando uno va a realizar una gráfica o cuando se va a realizar una gráfica, lo ideal es colocar todo lo que sea más importante, que vendrían siendo los títulos, en un tamaño más grande y todo el resto del texto, que vendría siendo texto contenido o subtítulos, en tamaños más pequeños. Por lo que si en nuestro diseño utilizamos siempre textos que sean todos del mismo tamaño, ya sea grandes o todos que sean pequeños, nos vamos a causar una monotonía y no vamos a saber diferenciar en realidad qué es lo importante de este título que me están mostrando. También tenemos el contraste por formas. Cuando estemos haciendo nuestros diseños, podemos tener dentro de nuestra composición algún elemento que se diferencie o que se separe de la misma morfología de los demás. Por ejemplo, como en este caso tenemos puros cuadros y en el centro tenemos un círculo. El círculo pudiese haber estado en otra posición y donde llamaría más la atención es donde esté ese elemento que se hace diferente en nuestra gráfica. También tenemos el contraste por tipografía. Aquí podemos hacer ese contraste ya sea utilizando las versiones de nuestra tipografía o también podemos hacer el contraste utilizando tipografías diferentes. Como se ve en el ejemplo, tenemos una misma tipografía y la palabra que nosotros queramos resaltar lo utilizamos en una versión que resalte un poco más. Por lo contrario, si no lo hacemos, toda la tipografía, aunque tengamos una buena tipografía con una amplia variedad de versiones, vamos a tener un bajo contraste si utilizamos la tipografía siempre en su única versión. Y por último tenemos un contraste por peso visual. ¿A qué se debe esto? Que donde tenemos figuras que estén rellenas de algún color, siempre vamos a tener mayor peso visual hacia esa área del diseño. Entonces, generando una composición de esta manera, pudiésemos colocar algunos elementos de más importancia en algún lado de la composición para generar el peso visual y que las personas vean primero ese contenido o esos elementos y después puedan ver el resto con más calma. Ahora que conoces estas estrategias de contraste en el diseño, te voy a mostrar cómo sería una estructura de carrusel.
Instagram nos permite un carrusel de hasta 10 imágenes. Y aquí te muestro cómo podríamos hacer para que nuestro carrusel tenga mayor efectividad. Lo primero sería crear una portada con un título llamativo, donde coloquemos el texto, las imágenes y todo lo que venimos aplicando. El segundo slider, la segunda imagen de nuestro carrusel, habría que tratar de hacer lo mismo, un segundo título, ya que a veces Instagram, cuando no le tomas mucha importancia a la primera imagen, te muestra la segunda. Entonces esto sería una buena estrategia, volver a colocar en nuestra segunda imagen algún título o algo que haga referencia a lo de la primera imagen. Luego vamos a tener varios sliders donde podremos desarrollar el contenido. Y los dos últimos sliders podemos colocar antes del último un resumen de todo el contenido que vimos dentro del carrusel, y en nuestro último slider del carrusel nuestro cierre con un llamado a la acción. En este llamado a la acción podemos invitar igual a que nos compartan, comenten, le den un like o hagan alguna acción que nos sirva como retorno de esta publicación. Cuando trabajamos para redes sociales, muchas veces nos encontramos con este término, proporción de aspectos. ¿A qué se refiere esto? Como vemos acá en la gráfica, tenemos de este lado la imagen que vendría siendo la referencia de un teléfono, y de este lado las proporciones de aspecto que por lo general se trabajan dentro de estas plataformas. Cuando vemos estos números 1.1, 16.9, 4.5 o 9.16, se está refiriendo a que 1.1 viene siendo la misma medida de ancho por alto, en proporciones. Esto no quiere decir que sea la medida en píxeles, simplemente es la proporción. Cuando hablamos de 16.9, hablamos de 16 porciones del mismo tamaño en ancho por 9 porciones de ese mismo tamaño en alto. Así igual tenemos el 4.5, siempre se muestra así, como pueden ver, la primera medida se refiere a la medida horizontal y la segunda a la vertical. Entonces aquí podemos ver la diferencia que tenemos 16.9 y 9.16. Cuando nos hablan de 16.9 quiere decir que el formato es un formato horizontal, y cuando nos hablan de 9.16 se está refiriendo a que el formato es un formato vertical. Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de trabajar con las plataformas para saber en qué medidas pudiésemos trabajar o en qué dimensiones pudiésemos publicar, ya sea en las plataformas de Instagram y Facebook o en cualquier otra en la que queramos trabajar. Como pueden ver en el teléfono, las medidas 1.1 por lo general se trabajan en esta cantidad de píxeles, 1080 por 1080, que viene siendo como el formato estándar. La medida 4.5, que es esta que tenemos acá, sería 1080 por 1350, que a esta medida nos daría esta proporción de imagen exacta. Y por último tendríamos esta medida de 1080 por 1920, que sería la medida de imagen vertical, como este ejemplo que tenemos acá. Ahora te voy a hablar de los formatos admitidos por estas plataformas. Cuando trabajemos nuestras gráficas, siempre al momento de guardar nuestros archivos para publicar, tenemos que asegurarnos de que estén en formato ya sea JPG o formato PNG. Y en el caso de que vayan a trabajar algún video, estas plataformas reconocen formatos H264 y .mov. Ahora vamos a revisar un poco cómo se ve gráficamente en nuestra red social en el Instagram. Como puedes ver, te muestro en esta gráfica un plano general de cómo se verían todas las publicaciones y nuestro feed de Instagram. Comencemos por lo que es la foto de perfil. Para el Instagram, la medida de la foto de perfil es de 320 por 320 píxeles. Esta medida es más que suficiente para esta red social, ya que si nosotros hacemos una imagen mucho más grande para publicar en este segmento, el Instagram de igual manera va a comprimir esa imagen y la va a llevar a estas medidas. Entonces no hace falta colocar una imagen de mayor tamaño en este punto. Por otra parte tenemos lo que vienen siendo las portadas en nuestro perfil de Instagram, que se verían como miniatura de todas nuestras publicaciones. Estas portadas se ven en dimensiones o en proporción 1:1, como ya lo vimos. Y vendría siendo los posts que vayamos publicando. Acá mostramos una publicación de uno de nuestras gráficas en el formato 1080 por 1350. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en este caso? Si creamos un formato de imagen en estas dimensiones, tenemos que recordar siempre que cuando las personas entren a nuestro perfil de Instagram, va a ver la misma publicación en nuestro perfil, pero en tamaño recortado a 1:1, como lo vemos acá. Entonces, para eso, tener en cuenta que todo lo que vayamos a hacer en cuanto a diseño
tiene que estar siempre dentro de esta medida, como lo vemos aquí. Los títulos, la imagen, todo tiene que estar dentro de estas dimensiones, 1080 por 1080. Y el resto del formato 1080 por 1350 lo vamos a utilizar simplemente como relleno. ¿Para qué sirve esto? ¿O cuál es la importancia de esto? Recuerden que las redes sociales son un formato de publicación donde los usuarios ven las imágenes muy rápido. Y entre más impacto visual tengamos, mejor. Entonces para eso los formatos más recomendados son los formatos que llenan más nuestra pantalla. Entonces como recomendación de nosotros sería, en vez de trabajar tus posts en formato 1080 por 1080, trabájalos a 1080 por 1350, que vendría siendo un formato más alargado, por lo que tu publicación tendría mayor tamaño dentro de esta plataforma y así las personas la notarían muchísimo más. Tienes muchas más oportunidades de que tenga mayor impacto visual. Por otra parte, tenemos lo que vendrían siendo los Reels y las historias. Para esto el formato es de 1080 por 1920, pero sin embargo debemos de tomar en cuenta de que a pesar de que el formato sea más alargado, siempre la vista previa en nuestro feed se va a ver en 1:1. Entonces te dejo acá igual una vista previa de cómo se vería y algunas medidas también que debemos de tomar en cuenta para a la hora de diseñar. No solamente pensar que lo que se va a ver en el caso de los Reels en nuestro perfil va a ser 1:1, sino que también cuando estemos, si en el caso de que vayas a diseñar un Reel, tienes que tomar en cuenta de que van a haber otros elementos que van a convivir con tu publicación, que sería los botones de me gusta, comentar y compartir, el nombre del usuario, canciones o todos estos datos que salen acá, más lo que está arriba que puede ser la batería, la hora, también a veces en el caso de las historias el nombre de usuario que van a estar ahí. Entonces ideal que si vas a colocar algún texto o algún elemento dentro de tu composición, tratar de siempre centrarlo al formato 1080 por 1080 dentro de tu publicación para que esos elementos no tropiecen con los elementos de la misma plataforma. Igual estos formatos o estas medidas que ves acá te las vamos a dejar de forma descargable dentro del curso para que tú puedas descargar y ver, ok, aquí tengo el formato y aquí está con guías las medidas de cada publicación. Y por último tenemos acá lo que vienen siendo las historias, que también se pueden utilizar, puedes realizar imágenes para las historias destacadas. Aquí igual te dejo una guía con estas dimensiones donde vas a poder tener la plantilla para poder ubicar estos iconos que se utilizan para las historias destacadas y así darle más personalidad a tu feed de Instagram. De igual manera, te dejo en esta misma presentación una guía un poco más detallada de estos formatos, donde ahí podrás ver para el feed qué formatos se pueden publicar en el caso de fotos o en el caso de imágenes y en el caso de video. Y así vas a poder tener una guía más completa para el manejo de tus redes sociales. Ahora veamos un poco lo que es la plataforma de Facebook. Como puedes ver, de la misma manera como hicimos con Instagram, acá te muestro cómo se verían las publicaciones en Facebook. Tenemos por un lado lo que vendría siendo la foto de perfil y en este caso este banner o el header de tu perfil de Facebook que tendríamos que tomar en cuenta a la hora de diseñar. Como pueden ver, la foto de perfil en este caso mide 180 por 180 píxeles y el header mide 820 por 312 píxeles. Con estas medidas es más que suficiente para publicar imágenes en este segmento y que se vea de buena calidad. El Facebook es un poco más versátil, puede manejar muchos más tamaños, pero como siempre te recomiendo utilizar las medidas que venimos viendo, o sea, 1080 por 1080, 1080 por 1350, como lo vemos acá, y 1080 por 1920, ya que son los formatos de imágenes que más te van a llenar la pantalla. Existen otro tipo de formatos en los cual también puedes publicar, pero tu publicación se vería mucho más pequeña en esta red social, por lo tanto podría llegar a ser menos atractiva dentro de todas las publicaciones que los usuarios estén visualizando en ese momento. Entonces te recomiendo utilizar siempre formatos que llenen más el monitor o la pantalla de los teléfonos, que vendrían siendo estos que vemos acá. Al igual que en la plantilla que te vamos a dejar de Instagram, te vamos a dejar estas plantillas de Facebook, donde vas a poder tener acceso a las dimensiones que se manejan con el área esta de respeto, donde podrás ubicar los elementos de mayor importancia sin que tropiecen
con los botones del Facebook, del usuario o las piezas de arriba de la misma plataforma. Acá tenemos igual cómo se visualiza un reel dentro de la plataforma de Facebook. Tiene un poco de diferencia en cuanto a medidas y a elementos a mostrar. Y de este lado tenemos lo que vendrían siendo las historias, que ya es un poco más parecido a cómo se visualizan en el Instagram. Ahora te muestro acá cómo se vería tu perfil de Facebook en un PC. Tendríamos la misma imagen, ahora visualizada en formato de computador con tu foto de perfil. También te dejo esta guía más completa, así como lo hicimos con la de Instagram, donde podrás ver los tipos de formatos que puede manejar el Facebook, tanto para imágenes como para video. Ahí podrás ver todos los detalles en cuanto a medidas, duraciones de video, entre otras cosas, para poder publicar imágenes en tu red social en una óptima calidad, sin que tengas problemas con tus archivos. Ahora que conoces estas estrategias de diseño y las características técnicas de Instagram y Facebook, puedes tomar estos conocimientos en cuenta para aplicarlos en otras redes sociales, investigando los formatos, relación de aspectos y aplicando las mismas estrategias que aprendiste. Como consejo final te recomiendo hacer capturas de otras redes sociales para que veas dónde están esos elementos, esos botones, y así los tomes en cuenta para realizar diseños en tus composiciones donde no choquen con estos elementos, o también como estrategia para señalar que ahí está el botón de me gusta y así generar esa interacción que estamos buscando. Recuerda también que al comprar cualquier curso de la Academia Metrix tienes acceso al grupo privado de Facebook donde puedes realizar cualquier consulta e interactuar con más de 1000 estudiantes.